Capítulo 3 El peor bajo asedio parte 1, A todos, les agradezco sinceramente por aceptar esta reunión de emergencia a pesar de que estamos tan ocupados. Para esta reunión de hoy, aunque Iki Kurogane quien está aquí el día de hoy ya es un adulto quien ha pasado la mayoría de edad, ha producido un absurdo escándalo como tener relaciones sexuales ilícitas con un visitante estatal y voces que ponen en duda su responsabilidad y moral como un adulto han surgido en la filial japonesa. Está recibiendo varios privilegios que no son otorgados a los estudiantes de caballero o a chicos ordinarios de 15 años de edad. Por esta razón exigimos fuertemente un sentido de responsabilidad que equilibren esos privilegios. Por lo tanto, el Comité de Ética también está considerando este punto de vista, y para esta ocasión, hemos concluido que hay una oportunidad para examinar formalmente y de cerca si las cualidades de Iki Kurogane como caballero están en duda. Aunque sabemos que todos ustedes están ocupados, por favor favorezcanos con su entendimiento y cooperación. En el rascacielos de la Unión Internacional de Mage Knights, filial japonesa. Los directores de ética de los estudiantes a caballero, de los Mage Knights, estaban en el 10º piso subterráneo de ahí, al igual que la sección controlada por el Comité de Ética, se solicitan cosas como acción disciplinaria y expulsión cuando sea necesario, o actúan como policía militar. En una habitación de esa sección, el director del Comité de Ética, Akasa, inclinó su cabeza hacia los caballeros de mediana edad reunidos, hizo una sonrisa presumida y severa a Iki Kurogane quien estaba ahí de pie con una recta honestidad. Bueno, empecemos con esta reunión de consulta. Por favor todos tomen asiento. Pero no había ninguna silla cerca de Iki. Solo los caballeros se sentaron. Claramente era hostigamiento, Iki había sido forzado a permanecer de pie para esta reunión, que duraría cuántas horas. Bueno, era de esperarse y no estaba tan mal entrenado para que se rindiera a este grado de incomodidad, así que no era para tanto, pero... De todas formas, el aire de este lugar está realmente estancado, g. Iki evaluó la sala interior que prácticamente no tenía iluminación. Dentro de la habitación, una mesa en forma de U fue colocada como si lo rodeara, y los caballeros de traje estaban tomando asiento, comenzando con Akasa. 3 personas enfrente de Iki. A su izquierda y derecha, una persona por cada lado. 5 en total. Ya que todos ahí estaban vestidos con trajes rojos, Iki sabía que eran personas del Comité de Ética. No hay necesidad que te pongas nervioso. A pesar de lo que dije al comienzo, todos aquí estamos de tu lado. Akasa se burló de Iki quien se sentía ser investigado por el Comité de Ética. Esta reunión de consulta no es lugar para criticarte. No solo vamos a escuchar la excusa por parte tuya, por haber creado un escándalo sin precedentes al tener relaciones sexuales ilícitas con un invitado estatal, pero también la explicación dada amablemente por tu padre el director. En otras palabras, no hay nadie más aquí más que tus aliados. No es verdad. Ciertamente. Todos aquí creemos que sería una pena decidir tu expulsión sin importar tu explicación. Porque de alguna manera, te has esmerado en presentarte en el Festival Sword Art de las 7 estrellas lo cual es muy difícil de hacer. No queremos que tus esfuerzos sean en vano. Muchas gracias. ¿Cómo se atreve Akasa a decir sin reserva esas cosas poco sinceras? Fue admirable, en un sentido. Bueno entonces, Iki-kun, ahora que entiendes que somos tus aliados, primero de todo déjanos revisar los hechos. Es verdad que Iki-kun y la segunda princesa del Imperio de Vermillion, la señorita Estela Vermillion, están en una relación, ¿verdad? Sí, eso es verdad. Aje. Es bueno ser honesto. Más o menos, ¿cuándo comenzó esa relación? Comenzó al comienzo de las batallas de selección del Festival Sword Art de las 7 estrellas. La noche de mi primera batalla. No era como si estuviera diciendo una mentira. Por eso Iki respondió honestamente. Sin embargo, cada persona en el comité hizo una expresión despreciativa. Oh, comenzaste a socializar extremadamente rápido, ¿no? Los jóvenes de hoy son de hecho así. Hacen cosas terriblemente imprudentes y las hacen a ciegas. En nuestra juventud, pasábamos más tiempo profundizando una relación mutua, después de todo.
Las personas jóvenes de hoy, todas son como monos, ya veo. Porque hacen cosas que terminan en embarazos indeseados y casamientos de apuro. Verdaderamente lamentable. Estaban hablando como si Iki y Estela estuvieran teniendo sexo premarital. Por supuesto, que Iki no había hecho eso. Hasta este día, habían estado socializando nada más como una pareja platónica. Eso fue lo que Estela y él decidieron para su relación después de una seria consideración. Entendían que su posición, siendo una princesa, era muy delicado. Por esa razón este tipo de falsa acusación era irritante. Discúlpenme por ser grosero, pero no hemos estado haciendo algo como lo que ustedes y los periódicos, Iki-kun, Iki-kun. Sé que hay cosas que quieres decir, pero solo habla cuando te demos la palabra, está bien. Si no lo haces, vas a dar una mala impresión, ¿sabes? Jejeje. Por favor disculpen mi rudeza. Su declaración fue interrumpida por Akasa, e Iki inclinó su cabeza con mala gana en forma de disculpa. El hombre con barbilla, quien estaba sentado al lado izquierdo de Iki y mirándolo con odio, le hizo una pregunta con un tono seco. Ya que parece que quieres decir algo sin importar qué, te haré una pregunta. ¿No pensaste que tan absurdo es tener una relación sexual ilícita con una princesa de otro país, verdad? Es extremadamente peligroso que es capaz de crear un problema internacional. Entiendo que estás en una edad sexualmente activa, pero tu sentido en escoger una pareja para divertirte no funcionó, ¿verdad? Mis intenciones en asociarme con Estela no era para juguetear. Nosotros nos amamos sinceramente. Realmente eres un niño. Jejeje. También fui así, ¿sabes? La chica que es tu primer amor parece ser una pareja para toda la vida. Sí, es tan bueno ser joven. Voy a tomar tu palabra, pero Estela y yo ya somos adultos, y hemos tenido nuestra ceremonia de mayoría de edad. Incluso tenemos el derecho de casarnos. ¿No sería bastante normal considerar seriamente nuestra relación? Eres sutil, ¿no? Tienes una actitud realmente rebelde. Tú, ese tipo de comportamiento no es bueno. Dije que iba a dar una mala impresión, jejeje. Akasa llenó algo sobre un trozo de papel a la mano. Esa vista, y ver a las personas de mediana edad que lo rodeaban con la actitud de no escuchar a sus palabras. Sabía que iba a ser así, pero, qué farsa tan cruel. Iki suspiró en su corazón. Mientras cuestionaban la responsabilidad de Iki como adulto, se rehusaban completamente a reconocer los derechos legales de Iki como adulto. Más que tratar a Iki como adulto, era solamente un escándalo para su propia conveniencia. Aquellas indicaciones de las personas del comité de ética hicieron que Iki se convenciera. No era un lugar donde sus cualidades como caballero estuvieran siendo examinadas cuidadosamente. Este lugar, ya había concluido que Iki Kurogane no tiene la naturaleza de un caballero, y definitivamente era un interrogatorio intenso para recolectar material para reforzar esa conclusión. Bueno, ya entiendo eso después de ver el periódico de la tarde, pero... En primer lugar, las cosas que estaban diciendo eran raras desde el comienzo. Que se había convertido en el amante de una princesa quien estaba estudiando en el extranjero. Bueno, ciertamente era una historia escandalosa. Uno podía decir que era natural que sea un alboroto en los medios. Pero era extraño que esto lleve a una investigación sobre las cualidades de Iki como caballero. En cuanto a la declaración de Iki de hace poco, ninguno de ellos eran niños. Eran un hombre y una mujer cuyo derecho a casarse era legalmente reconocido. Su amor era permitido bajo la ley, por así decirlo. Más que establecer los sentimientos de Iki y Estela, si por ejemplo el padre de Estela, el rey del imperio de Vermillion, mostraba molestia ante el asunto, eso era algo para discutirlo completamente con la persona en sí. A pesar de eso, no había pasado así, pero en cambio se volvió un escándalo que terceras personas estaban clamando a gritos por error y todo esto había sido recolectado en páginas para que de esa forma surjan preguntas sobre las cualidades de Iki como caballero. Obviamente, era extraño. ¿Por qué algo tan extraño se desarrolló de esa forma? La razón era simple. No era nada menos que la existencia de algo manipulando arbitrariamente las expectativas dentro de un rumor.
Está haciendo cosas indirectas como siempre. Sin embargo, Iki sabía que no estaban siendo tan indirectas ya que ellos eran aficionados a eso. Todos los estudiantes a caballero eran miembros de la Unión Internacional de Mage Knights. Además disuadirse en contra de la guerra, al enlistar caballeros dentro de una organización nacionalista, simplificaba el proceso legal para viajar, y los permitían que se ayuden entre sí inmediatamente en caso de emergencia. O en el evento improbable de un escape de guerra, permitía guerras de poder realizarse sin problema entre los caballeros de diferentes países bajo la supervisión de la Unión y demás. Había varios pretextos, pero de todas formas, no era algo relevante para lo que estaba sucediendo al momento. Lo que era importante eran que las calificaciones de los Mage Knights quienes estaban inscritos como estudiantes a caballero en las oficinas centrales de la Unión, esas calificaciones no podían ser suspendidas o anuladas por los varios gobiernos nacionales alrededor del mundo, incluso acaso el director del Comité de Ética quien actuaba como policía militar, no tenía derecho a ese poder. Por eso no tenían más elección que usar medios indirectos. Sí, como investigar al cazador contra Iki Kurogane de hace un año. Al fastidiar a Iki detrás de puertas cerradas, estaban tratando que Iki hablara palabras autoincriminatorias de su propia boca. Incluso si no podían obtener eso, tenían que hacer que muestre mal comportamiento. Mala actitud. Malas expresiones. Tono brusco. Todo estaba bien. De cualquier forma estaban acumulando información acerca de Iki dando malas impresiones, para respaldar una solicitud de expulsión que solicitarían a las oficinas centrales de la Unión. Ese era el objetivo de Akasa y el de los demás. Iki podía decirlo. En ese caso, más que repetir la misma afirmación, era más seguro no permitir que las cosas se resbalen de su lengua y las usen en su contra. Iki entendió eso, pero él, ya sea que todos ustedes tengan opiniones buenas o malas, de cualquier forma por mí está bien. Sinceramente amo a Estela, y ella verdaderamente me ama. Eso lo sé. Por eso no creo que nuestras acciones sean un error, y no vamos a decir a los demás que fue un error. Se negó completamente a dar marcha atrás de su actitud hostil. Naturalmente, Iki sabía muy bien cuánto amaba a esa chica encantadora. Cuando se abrazaban, cuando se besaban, sabía qué tipo de hermosas sonrisas mostraban. Ese siendo el caso, no declararía que eso era un escándalo. No diría que fue un error. Si había alguien que lo forzara a decir que era un error, quedarse en silencio enfrente de esa persona no sería lo que un hombre haría. Fue por eso que Iki vino a esta indagación. Se lo dije a Estela. Sin importar enfrente de quién esté, diría orgullosamente que ama a Estela. Así que no se retiraría. No se quedaría callado. Si los hombres enfrente de él no tenían ninguna intención en escuchar su opinión a lo largo de toda esta investigación, estaba perfectamente bien. No era como si estaba pensando en conseguir la aprobación de personas como ellos. En pocas palabras, no iba a detenerse en afirmarlo. Porque este sentimiento era la única cosa de la que no mentiría. Parte 2. Iki había sido llevado por el Comité de Ética, y ha sido confinado por 3 días. Estela estaba como un volcán a punto de estallar. Constantemente haciendo muecas con sus cejas en desagrado, su cabello esparciendo la incandescencia en forma de chispas. Había muchos estudiantes que tenían curiosidad sobre el escándalo, pero estaban muy asustados de la presión que sentían si se acercaban, y nadie alrededor de ella podía acercarse. Incluso en el comedor que estaba lleno de personas durante la hora del almuerzo, nadie se sentaba cerca de Estela. Era bastante natural, la persona en sí no estaba en un estado mental para lidiar con esas cosas triviales, pero, a pesar de que te las arreglaste para recuperarte de tu resfriado, estás emitiendo un instinto asesino extremo, Estela-chan. El que le habló a Estela sin dudar y se sentó al lado de ella era una belleza delgada y alta, Nahiri Arisuin. Desde la distancia, se escuchaban voces que decían, Nagi-sama está haciendo una cosa peligrosa. Probablemente eran sus fans. Pero por mucho que estuviese irritada, incluso Estela no dañaría a sus amigos para librarse de su ira. En pocas palabras, los modales y su manera de hablar se volvieron tan seca como siempre. Por supuesto que lo estoy.
¿Crees que estaría sonriendo mientras escriben esa tontería como les plazca? Cuando Estela dijo esa, se refería al periódico de la tarde de ese día. Ese periódico que escribió un montón de mentiras acerca de Iki, y la describieron como alguna chica tonta que fue engañada por un villano. Solo recordar esa página hacía que su coraje aumentara. Escuche qué tan duro fue, pero el nivel de los medios de comunicación de este país es realmente el más bajo, ¿verdad? Estela dijo esas palabras, y, Nayea, mis oídos me queman. Una persona más, una estudiante usando lentes, se sentó al otro lado de Estela mientras hacía un rostro desagradable. Kagami, ¿puedo unirme también? Adelante. No sé por qué, pero este es el único lugar que está disponible. Nayea, gracias. Poniendo sobre la mesa su bandeja con un sándwich, Kagami Kusakabe continuó con sus palabras con una expresión comprensiva. Bueno, es natural que Estela se enfade. Para una princesa de Vermilyen encontrar un amante mientras estudia en el extranjero, sería un escándalo, ¿saben? Pero para una reportera ignorar la opinión de una princesa y tratar la relación entre dos personas como un escándalo, es demasiado grosero. Esto es mucho más que un problema internacional, ¿saben? Bueno, probablemente eso es lo que quieren. Oh vaya. ¿Qué estás diciendo? Bueno, tengo bastante influencia con los reporteros de los periódicos locales y fui capaz de usar mis conexiones para hacer algo de investigación, pero como se esperaba el Comité de Ética parece estar ejerciendo una fuerte presión, digna de la organización. Está creando una impresión negativa basada en la noticia del escándalo de la princesa imperial de Vermilyen. Aquí entre nosotros, pero parece que el Comité de Ética usó su poder para amenazar a que inserten un boletín especial en el desarrollo formal de transmisión de KOK, King of Knights. Ya que el KOK está coordinado por la Unión, pueden hacer ese abuso, ¿verdad? Ya veo. No había forma de insertar un boletín especial en la más grande forma de entretenimiento del mundo. Incluso el incidente de una muerte terrible no darían a un evento de noticias ese tipo de prioridad. Este tipo de movimiento era como poner una daga en sus gargantas. Sin duda, era algo inevitable. Y esa verdad dada por Kagami, era evidencia no solo se trataba del comité de ética, sino también de un ataque por parte de Itsuki Kurogane tratando seriamente de anular las calificaciones de Iki como caballero. Increíble. Sabiendo la seriedad del problema, Estela no pudo detener esa palabra que salió de su boca. Iki no es alumno cualquiera. Solo acorralarlo de esa forma, porque el padre de Iki, el director de la filial japonesa, va tan lejos. Además, ¿qué tipo de ventaja hay en esto? Si denuncia a Iki hasta este punto, también no dañaría la reputación de la casa Kurogane. ¿Cuál es la razón de arrinconar a Iki de esta forma a pesar de ese problema? A pesar de que Iki es su hijo, ¿por qué? Porque es ese tipo de padre. La voz que respondió vino del lado opuesto de la mesa de la cafetería. Vino directamente enfrente de Estela, no muy diferente a una campanada, una voz pequeña y dulce. Era, porque es ese tipo de hombre, él hizo esto. Y no solo es lo que mencionaste. Shizuku, honestamente hablando, lo que mi padre está pensando, ¿por qué tiene ese prejuicio en contra de Oni-sama? No puedo entender nada de eso, ya que esa perversidad está más allá de mi comprensión. Es por eso que nada lo que hace parece extraño. Mientras decía esos hechos fríos desapasionadamente, Shizuku puso su bandeja con su almuerzo japonés sobre la mesa. Y se sentó en la mesa enfrente de Estela. Mientras Estela estaba un poco dudosa en hablar con ella cuando estaba así, Shizuku aún habló como siempre. Ya que Shizuku no había mostrado su cara ni una vez después del encuentro contra Raikiri, Estela no había hablado con ella desde entonces. Shizuku, lo siento. No hemos hablado contigo acerca de la relación. Estela sabía que tan fuerte Shizuku amaba a su hermano. Por eso no se podía evitar cualquier tipo de ataque que reciba por parte de Shizuku. Estela estaba satisfecha de enfrentarla con resignación. Pero la respuesta de Shizuku fue un poco alarmante. No es como si fuera un problema, ¿sabes? Quiero decir, lo sabía. Puedo decirlo solo con mirar, ¿sabes?
que la relación entre ustedes dos cambió después de la noche de la batalla de debut de Oni-sama. No es verdad, Alice. Jaja, bueno, fue muy fácil de decirlo. Zip, zip. Diablos, incluso yo pude descifrarlo. Wow. Sintiéndose de alguna manera avergonzada, Estela lo ocultó. Probablemente era muy fácil decir que ellos estaban coqueteando. En el dormitorio o en el bosque, habían tratado de ocultarlo de la vista informal, pero, Estela San tiene su posición. Anunciar ese tipo de cosas siempre causa un escándalo. Es entendible que ustedes dos pensarían en no sacar a la luz ese alboroto durante la ocupada temporada del Festival Sword Art, incluso yo pensaría que es la mejor cosa que se puede hacer. Por eso no es como si estuviéramos pensando en culparte por esto. El punto crucial es qué es lo que vas a hacer después de esto. Diciendo eso, Shizuku volteó su mirada hacia Kagami, quien estaba sentada al lado de Estela. Kusakabe-san. La discusión se está dirigiendo hacia cosas que solo personas quienes conocen mis circunstancias familiares hasta cierto punto entenderían, pero, Naya. La información clara es la vida de un periodista, ¿sabes? Bueno, tan lejos como va la situación. En ese caso, quiero que hablemos sinceramente sin reservarnos nada, pero en este caso, esto podría llevar a la expulsión de Oni-sama, ¿verdad? Kagami declaró sin dudar ante la pregunta de Shizuku. Actualmente, es poco probable. Oh vaya, en serio. Después de todo, Alice-chan. No es como si Senpai y Estela estuvieran haciendo algo malo, ¿verdad? A pesar de que acabamos de hablar ahora, simples reporteros de noticias están ignorando los sentimientos de Estela, quien es la realeza, y rudamente llamando a su relación un escándalo, ¿saben? Esta historia fue desde el comienzo hasta el final la princesa de Vermillion encontró un amante mientras estudiaba en el extranjero y, ¿qué tipo de persona es él? Yay. Ese tipo de cosa. La compañía que quiere hacer a la fuerza de esto un escándalo, está solo iniciando un disturbio inútil. Con ese tipo de composición, a esas personas les faltaría autenticidad después de todo. Por ahora, no tienen más que enormes falsas acusaciones. Y naturalmente, aquellas personas que entiendan mucho manipularían este tipo de impresión, y para hacerlo buscarán fallas mediante la realización de una investigación. Senpai no es tonto, así que no importa. Cuántas veces intenten encontrar la culpa en él, probablemente no van a conseguir nada, y es difícil imaginar que las oficinas centrales de la Unión escoja la expulsión. Porque la Unión considera la expulsión como último recurso. Último recurso. Oye, Kagami, ¿qué quieres decir? La Unión nunca ha expulsado a nadie sin investigar al estudiante a caballero. Para ponerlo en una forma en que Estela-chan pueda entenderlo fácilmente, mira, ¿qué hay de Kurashiki-kun de la Academia Donrou? Sí. Incluso con personas tan notorias como él, la respuesta de la Unión terminó en un regaño. Es extremadamente suave, la verdad. Me pregunto qué razón hay para eso. Kagami asintió, y respondió la pregunta de Shizuku. Los caballeros que reciben la expulsión, son generalmente los que se convierten en criminales. Los Mage Knights quienes adquieren la licencia son, por supuesto Blazers quienes como estudiantes a caballero consideraron ser exitosos en la vida usando la fuerza de sus superpoderes. A ese tipo de personas, ¿qué les sucede si sus privilegios son permanentemente revocados? La respuesta fue que ellos son muy propensos a convertirse en criminales quienes usan las habilidades de Blazer para actividades ilegales. Era una realidad que han mostrado las estadísticas de numerosas investigaciones. Bueno, es natural. Aunque esto es absolutamente la naturaleza humana para aquellos que hacen un relajo para que sean expulsados, es más seguro tener un perro rabioso encadenado que uno desencadenado, ¿verdad? Es por eso que la Unión impuso esa regla que todos los caballeros deben ser supervisados, ¿saben? Recibir esa decisión por parte de la Unión, casi cada miembro nacional de la Unión creó leyes para proceder de esa forma con todos los Blazers en el país. Aunque Japón tiene organizaciones de los derechos humanos aclamando, aún no han tomado ese paso importante. Al hacer eso, al expulsar rápidamente a alguien, la Unión crearía criminales con sus propias manos,
y al hacer dejan a esos criminales sin supervisión. Por eso incluso la Unión trata las decisiones de expulsión muy lentamente. Y en particular, las expulsiones de los estudiantes a caballero quienes están aún en proceso de aprendizaje y estudios son casos extremadamente raros. Sin embargo, pero esta vez, parece que un serio caso extraño suficiente para una expulsión ha surgido. Es por eso que estoy preocupada, ¿saben? ¿Por cuál tipo de sufrimiento está atravesando Senpai en este momento y demás? La investigación es encontrar una falta en cómo está respondiendo en actitud y tono, esa era la meta definitiva del comité de ética. Pero si Iki reconocía que había sido desconsiderado, se volvería una verdad que todos aceptarían. Esa verdad se volvería un apoyo fuerte para la expulsión. Por eso, el comité de ética sin duda intentaría llegar a esa conclusión sin importar el método. Todos se quedaron en silencio ante las palabras tímidas de Kagami. El comité de ética escuchando lo que estaba sucediendo bajo tierra donde no llegaba la luz del sol. Ese lugar era el territorio de Itsuki Kurogane. Y el comité de ética era una posición monopolizada por generaciones tras generaciones por el linaje de la casa Kurogane. Una tierra sagrada, por así decirlo. Absolutamente no había nadie en los alrededores excepto por las personas cercanas a la casa Kurogane. No había forma que Iki recibiera un trato digno en ese tipo de lugar. Aunque probablemente no recibiría tortura física como en un verdadero interrogatorio, podían usar métodos para desprestigiar a una persona como ellos quisieran. Mientras más pensaba en eso Estela, más su cabeza se llenaba de suposiciones desagradables. La verdad es que, no había dormido decentemente por 2 días. Cada vez que cerraba sus ojos, se imaginaba qué tipo de días estaba pasando su amado bajo tierra. Pero eso era. Totalmente es mi culpa. Si fuera una chica normal, no habría sido usada por los enemigos de Iki. Ese tipo de remordimiento inolvidable rondaba y se extendía por su mente. Se había convertido en la trampa de Iki. Una restricción en su participación en el Festival Sword Art de las 7 estrellas, lo estaba reteniendo este importante momento. Era doloroso, doloroso. Debería separarme de Iki. De la boca de Estela, unas pocas palabras salieron en forma de queja. Después de todo esto no es mi culpa. Si fuera una chica ordinaria, este tipo de cosas, Estela-chan. En un instante, lo que penetró por el oído de Estela fue la voz de Arisuin en un grito filoso como una espada. Su columna se estremeció ante esa voz, y Estela alzó su mirada, desconcertada. Y se dio cuenta que las puntas del témpano tan afiladas como lanzas se habían acercado ante sus ojos. Estela ya se había reflexivamente cubierto con su vestido de emperatriz, y bloqueó el ataque de lanzas de hielo al cruzar sus ambos brazos. Pero ese golpe era rápido y pesado, levantando el cuerpo de Estela por encima de sus pies y golpeando su cuerpo contra el muro del comedor, destrozándolo, y lanzando completamente el cuerpo de Estela fuera del comedor. «Eik, ¿qué estás haciendo?» Lleno de pánico el comedor ante la inesperada situación. En medio del ruido, había afirmado su habilidad personal que recibió las lanzas de hielo, y, *crack*, frunciendo el ceño ante el dolor resonante que pasaba por sus huesos. Parecía que un hueso en su brazo se había fracturado. La flama de Estela reduciría y evaporaría incluso la bala de un rifle, pero lo mejor que podía hacer era derretir y desafilar esa lanza afilada. Solo una persona podía usar la magia de agua hasta esa magnitud. ¿Qué estás haciendo, Shizuku? Estela protegió su brazo herido, y al mismo tiempo gritó a Shizuku quien estaba de pie imponente sobre la mesa con Yoisigure en una mano. Y Shizuku, y te pregunto lo mismo. ¿Qué estás diciendo? Los ojos de Shizuku fluían por la mente de Estela, e hizo que la columna de Estela temblara tanto que no podía compararse a cómo estaba antes. El tono de Shizuku estaba bastante calmado, y esa expresión estaba tan tranquila como siempre. Pero los ojos de Shizuku tenían una fría brillantez que Estela nunca había visto, y su cuerpo entero parecía estar congelado por la ira. Tú, no entiendes la razón por la que Oni-sama ha aceptado esta farsa. Para Oni-sama, la opción de quedarse en silencio y no responder a la audiencia existente. De todas formas,
la investigación no es más que una interrogación por nombre. Es una farsa llegando a buenos términos. Esas personas no van a escuchar a nada lo que diga Oni-sama. Sabiendo esto y enfrentar su solicitud, esto es porque no puede tolerar a las personas que se aprovechen de la oportunidad para decir intenciones vulgares contra tu relación con él. Es por eso que piensa que la relación entre ustedes dos es tan importante. Si traicionas a Oni-sama sin entender eso, no te perdonaré. Esa furia helada hizo que Estela fuera muy consciente de su desliz de lengua. Discúlpame. Hace poco fui una estúpida. Estela obedientemente inclinó su cabeza ante Shizuku. ¿Cómo pude decir algo tan miserable? Hasta este día, nunca había considerado que su relación con Iki fuera un error. El hecho de que Iki estuviera en medio del campo enemigo, era prueba que incluso ahora estaba orgulloso de su relación. La intención del enemigo era sembrar la duda acerca de la responsabilidad de Iki, y un adulto quien es llamado un caballero sería capaz de mantenerse firme. Por eso, si un testimonio negativo como fue imprudente y fue un error era tomado, sería imposible hacer un anuncio oficial de su amistad. Porque si palabras como soy un pobre tonto que no puede asumir responsabilidad era confesadas por el mismo Iki, esas palabras se convertirían en la prueba. Estela, te amo, y quiero decirlo muy orgullosamente en frente de todos. Iki puso en práctica las palabras que dijo ese día como siempre lo hizo. Su amor por ella era así de fuerte. En ese caso, ¿qué debía hacer? Ante sus fuertes sentimientos, ¿cómo debería responderlos? No puedo hacer nada, ni una simple cosa. Eso era, cielos, ustedes dos están destruyendo el edificio escolar sin cuidado, no. Repentinamente, una voz mezclada con un suspiro llegó a Estela y a Shizuku. La propietaria de esa voz de alguna forma ronca era de Kurono Shinguuji, quien se había abierto camino hacia ellas dos a través de los estudiantes que murmuraban. Me gustaría si alguien también podría reparar el cuerpo de aquí también. Mientras se quejaba entre dientes, Kurono vino de afuera del hoyo que Shizuku había abierto, y gentilmente chasqueó sus dedos. Luego, los restos dispersos de la pared flotaron, y se instalaron en el hoyo que Estela había roto. Fue como si alguien hubiera puesto un video en reversa. En unos pocos segundos, el gran hoyo se había reconstruido completamente. Eso debería ser suficiente. Asintiendo su cabeza aprobando su propio trabajo, Kurono volteó su mirada desde la pared reconstruida a donde Estela había caído, y... Vermilyen. Tengo algo que decir acerca del asunto de Kurogane. ¿Vendrías a la oficina de la directora? Le dijo a Estela que viniera al lugar donde ella mismo trabajaba. Parte 3. Kurono invitó a Estela a entrar a la oficina de la directora que tenía olor a tabaco y Estela se había sentado en el sofá para visitantes. Se sentó en el sofá enfrente de la mesa entre ellas. Se ha vuelto una cosa muy problemática, ¿no? Se quejó con su frente con arrugas. La fatiga que podía ser vista probablemente fue causada por las repercusiones surgidas por haber sido investigada por ser responsable de Iki y Estela se quedaran en la misma habitación. Bueno, en cuanto al sistema de chicos y chicas compartiendo una habitación, Estela aún tenía algunos problemas con eso incluso hasta ahora, así que no estaba muy comprensiva, pero... Es verdad. Debido al gran dolor que causaba, escucharía al importante asunto expuesta ante ellas que estaba en sus mentes, y Estela de manera preventiva hizo una pregunta. Señora directora, ¿qué está pasando con las batallas de selección de Iki? No están siendo consideradas como perdidas por ausencia, ¿verdad? No voy a apostar mi prestigio por ese tipo de cosas. Kurogane está teniendo combates organizados contra oponentes durante esa batalla simulada contra la filial japonesa de la Unión. Por supuesto que uno de nuestros profesores está acompañándolo como referí. Ya que sabemos que no podemos dejar la decisión a esas personas. Me pregunto si podemos ir a apoyarlo. No, es imposible. Hasta que la investigación esté completa, todos los encuentros cara a cara están prohibidos. Entonces está siendo completamente aislado. Sin embargo, la aclaración de Kurono prometía que Iki no perdería por ausencia. Era tranquilizador. Como se esperaba, hacerlo perder debido a su confinamiento actual era demasiado.
Una preocupación disminuyó y Estela hizo un suspiro de alivio, entonces presionó a Kurono por el siguiente asunto. Entonces, ¿para qué me necesitaba? Sobre eso, Kurono respondió con un corto "oh", y fue al punto. Acerca lo que está pasando en este momento. Quiero escuchar sobre qué piensan tus padres en Vermilyen. ¿Por qué Kurono estaba preocupada por algo como eso? Ese tipo de problema existía, pero no era como si lo estuvieran ocultando, y después de que Iki fue secuestrado. Estela había contactado a sus padres por teléfono y les informó de la situación honestamente. Mi madre entendió mi decisión. Pero, mi padre está completamente en contra. Estaba muy enojado, y gritó, le puso una mano encima a nuestra hija sin tener mi permiso, Kiyou. Te ama, ¿verdad? No tiene la habilidad de dejar ir a sus hijos. Ya que estaba muy amenazante, parece que va a venir a Japón muy pronto. ¿Y en cuánto tiempo llegará? Supongo en 3 semanas desde hoy. Justo cuando las batallas de selección terminen, G. Exactamente cuando nos acercamos a nuestra meta. Meta. Estela inclinó su cabeza en confusión ante las palabras de Kurono. ¿Qué quiso decir con meta? Kurono explicó sus palabras de queja a Estela. Si el mismo rey de Vermilyen nos visita, como se espera, no sería solo una investigación o confinamiento sin visitantes. Incluso esas personas de traje rojo no tendrían más elección que poner sobre la mesa el asunto de Kurogane. Y con eso, si tú y tus compañeros sostienen una discusión, definitivamente vas a alcanzar una conclusión sobre todo esto. El cambio de argumento hecho por esas personas quienes hicieron un escándalo sobre Kurogane en este momento, no sería parte de esa discusión, ya que solo quieren dirigirlo arbitrariamente como les plazca sin más que la especulación. Si el mismo rey de Vermilyen aprueba a Kurogane, van a tener las bases de su argumento anuladas. Si eso sucede, sería su turno para ser investigados. Un contraataque. Exacto. Por involucrar a mi propio estudiante en mi propio territorio a su pensar, voy a hacer que se arrepientan hasta que mueran. Ante las palabras y la expresión de Kurono, el cuerpo de Estela se le hizo la piel de gallina. Aterrador. Solo al estar cerca, sentía la presión que ejercía Kurono. Esta intensidad que hacía que los estudiantes débilmente retrocedieran, como era de esperarse del caballero quien anteriormente fue la tercera más fuerte del mundo. Pero eso es ciertamente la meta, sí. La declaración de los hombres de traje rojo del Comité de Ética, era que Iki fuera tan desconsiderado que pidiera crear un problema internacional. En ese caso, si su padre el soberano de Vermilyen aprobara a Iki, resolvería todo. El problema era, ese padre obedientemente aprobaría al novio de su hija. Oh. De alguna manera no estoy confiada. Porque probablemente ya decidió y no me va a escuchar. Por ejemplo, una vez durante un evento escolar de la secundaria, fue a acampar en las montañas, y se vistió con una piel de oso y la vigiló desde el bosque todo el tiempo. Era ese tipo de padre. En ese tiempo, pensó que realmente era un oso y lo iba a matar. Bueno, cuando descubrió que realmente era su padre, aún lo quería matar. Era ese tipo de padre, así que no podía verlo dándole la bienvenida a Iki. Estela estaba desesperada y Kurono habló mientras le mostraba una amable sonrisa con una sensación maternal inusual. Va a estar bien. Es alguien que crió a una hija tan honesta como tú, así que no hay forma que no entienda la importancia de Kurogane. Era una razón que no se podía decir que era basada en algo. Pero las palabras de Kurono removieron la ansiedad de Estela con una alarmante facilidad. La verdad, no era un mal padre. Estela también amaba a su padre desde el fondo de su corazón. Fue por eso que Estela pensaba así. Quería que le agrade el chico que la ama. Sería, bueno que eso sucediera. Bueno, también lo ayudaras con ellos. Es un consejo de una persona casada, pero saludar a los padres de la chica es un esfuerzo grupal que tienen que pasar como pareja, no solo lo dejes al hombre. Es adecuado que vea cómo su propia hija puede proteger al hombre. Voy a hacer lo mejor. Jaja, haz lo mejor que puedas, pero de todas formas, creo que lo mejor es ser honesto, pero tu alivio te pone más energética de lo que esperaba. Hace poco una buena hermana pequeña me revitalizó.
Tocando la herida hecha en su brazo derecho, Estela sonrió un poco, y tomó una decisión en su corazón. Es verdad, dejar todo al hombre es algo que una buena mujer no haría. También lucharía. Estela, te amo, y quiero decirlo muy orgullosamente en frente de todos. Justo ahora, Iki estaba poniendo en práctica las palabras que había intercambiado con ella. En ese caso, yo también, protegeré mi promesa. Parte 4. El 10º nivel subterráneo de la filial de la Unión Japonesa. Iki Kurogane estaba siendo retenido ahí. Dejé comida sobre la mesa. Habrá otra audiencia mañana por la mañana a las 6, así que apresúrate y duérmete. Diciendo eso descortésmente, un hombre de traje rojo con una mala complexión usó el seguro electrónico sobre la muerta y se marchó. La habitación tenía solo una cama manchada y una mesa y silla que parecía que se iban a romper en cualquier momento, y nada más. Sin embargo, Iki, quien había estado de pie durante todo el día por la audiencia, aún estaba agradecido por eso. Lanzó un suspiro que tenía toda su fatiga, y se sentó en la silla desgastada. Los interrogatorios eran desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, pero permanecer de pie desde la mañana a la noche, realmente agotaba a uno como era de esperarse. Si esto continuaba por una semana, incluso Iki, quien entrenaba regularmente, se volvería perezoso sin saberlo. Pero probablemente no era solo por el cansancio que estaba acumulando. Supongo que realmente extrañó un arroz decente. Enfrente de los ojos de Iki, mientras se quejaba en disgusto, su comida de la tarde fue dejada ahí. Había 2 barras de alimentos crudos portables. Cuando vio la información sobre las calorías en la parte de atrás, ciertamente era verdad que esas barras suplían los nutrientes y calorías necesarias para una comida, pero no podía ser suficiente para satisfacer el apetito de Iki, quien era un joven en crecimiento y un caballero. Ya que esas eran las comidas de cada día aquí abajo, Iki era atormentado por hambre crónica. Y además, como siempre, tampoco no hay nada para tomar. Cada consumo de agua era restringido. Parecía eso por alguna razón, el agua bebible que era parte de las raciones de comida estaba faltando. Y la habitación donde Iki estaba encarcelado estaba sufriendo de un corte de agua desde hace unas semanas, así que ni siquiera los baños tenían agua. Era un abuso muy simple. Naturalmente, ya que no estaba recibiendo agua durante la investigación, usaba el baño durante los tiempos que tenía permitido para tomar una ducha e iba desde la cámara de investigación a su habitación, y durante esas veces tomaba tanta agua como podía. Al pasar los días de esa forma, no se desarmaría por el cansancio. Estaba solo entre los enemigos. Rodeado por todos lados, luchando solo. Pero está bien. Estaba acostumbrado a este tipo de cosas. Siempre había actuado solo. Sin depender de nadie, sin ser enseñado por nadie. Ciertamente no era la primera vez que había luchado de esta forma. Cerrando sus ojos, incluso ahora podía recordarlo. Las escenas de su juventud, ocultándose en la montaña detrás de la casa de sus padres, balanceando su espada en silencio. Según Iki, la mayor parte de su vida era así. Por eso, no era para tanto poder resistir hasta este punto. Ya fuera aislamiento o rencor, estaba bastante acostumbrado a eso. Por eso cualquier método que Akasa y los demás usaran para conseguir por parte de Iki el testimonio que admitió que fue un error, cosas así no rompería la determinación tenaz de Iki. Si es así, puedo tolerarlo. Si lo hacían así, sin importar quién fuera, probablemente iba a conocer al rey de Vermillion muy pronto. Esto era un asunto serio con su importante hija. No había forma que el padre de Estela permitiría que el hombre en cuestión salga libre. En ese caso, lo que debía hacer era apegarse tercamente a sus principios e ir contra los ruines terceros hasta ese día. Si lo hacía, eventualmente Akasa y los demás perderían el derecho de intervenir en el alboroto de los medios. Más bien, supongo que es ahí donde mi crisis real comienza. Adquirir la aprobación del padre de Estela. Ese era el momento crucial que Iki nunca había conseguido antes en su vida. Solo pensarlo hacía que su corazón lata furiosamente por el nerviosismo. Pero no podía huir de eso. No era eso. Desde el momento que se enamoró de la chica llamada Estela Vermillion, era una conclusión inevitable. Fue por eso que desde ese momento,
Iki siempre había estado pensando en cómo saludar al rey y dar una buena impresión. Para el saludo, probablemente podría usar un traje, ¿verdad? Su cabello, partido a un lado. Lo imaginaba un poco. ¡Guau! Eso es terrible. Una risa forzada se formó ante el pensamiento de él vestido como un hombre asalariado. Pero más que cómo se vería, cómo expresaría su importante sinceridad. Al final, no era algo que podía hacer con engaño. O mejor, en cambio el engaño sería devuelto. No había nada más que enfrentarse entre sí honradamente y con completa sinceridad, y ser atractivo con tanta seriedad como sea posible. Ya que el tiempo es valioso, debería practicar un poco. El engaño era inútil, pero la idea de actuar sin practicar hacía que ponga nervioso después de todo. Tenía que ensayar. Pensando eso, Iki cerró sus ojos y se enfocó en sus pensamientos. Lo que apreció dentro de sus párpados era el rostro del padre de Estela, el rey de Vermilyen. Ya que Estela una vez le mostró una fotografía de él, pudo recordarlo. El mismo cabello flameante de Estela. Un poder como de león que podía ser sentido de una estatura gigante cercana a los 2 metros de alto, con patillas unidas a una barba. Cuando recordó esa visión y abrió sus párpados, ante sus ojos, no había duda que un hombre estaba parado ahí. Por supuesto, que la persona real no estaba ahí. Solo era una imagen virtual traída por la concentración que Iki había perfeccionado al límite. Imaginar la imagen de la supuesta otra parte, y entonces practicar una ilusión de sombra. Era una técnica básica para un practicante de las artes marciales. Era una práctica utilidad. Sin embargo, si era un experto como Iki, la imagen tendría una mirada, pulso y temperatura a diferencia de una imagen normal. Tendría un realismo abrumador incluso hasta el punto de oír su pulso. Con ese realismo, incluso asustaría al espíritu de Iki quien lo había creado. El rey de Vermilyen, quien tenía varias partes de un león, no habló ni se movió, solo miró a Iki con los mismos iris color carmesí de su honesta hija. Ante esa mirada, sintió una presión que parecía quemar la superficie exterior de su piel. Sudor que brotaba de su cuerpo entero, y su garganta secándose a cambio, pero si no podía manejar una imagen virtual, no podría estar enfrente de la persona real. Iki respiró profundo, y directamente regresó la mirada del rey de Vermilyen. Enseguida, se puso de rodillas, bajó su cabeza mientras ésta se presionaba sobre la cama y, por favor deme a su hija. Expulsó todo el aire de sus pulmones en ese grito. Y en ese momento, no te voy a entregar a mi hija. Una voz golpeó los oídos de Iki con un rechazo que fue tan pesado como el plomo. Iki no había sido lo suficientemente serio. No, 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 no. Espera. Espera un segundo. Sin importar lo que fuera, sin importar cuánta presión tenga la persona real, una imagen solo era una imagen después de todo. Era imposible que pudiera contestar. Entonces, ¿qué fue esa voz? Iki levantó su cabeza, y, nunca te entregaría a Shizuku. Su padre real, Itsuki Kurogane, estaba mirando fijamente a Iki con ojos fríos y grises. Padre. Parte 5. Después de eso, Iki trajo una silla que estaba en el cuarto de confinamiento. Itsuki se sentó en la silla, mirando a Iki de frente. Se miraron por 5 minutos. Hasta entonces, los dos no hicieron ninguna pregunta o conversaron. Esto es extraño. Iki sintió un sudor cayendo de su espalda. Bueno, era entendible. Se habían encontrado con ese tipo de impresión, pero por otra parte, Iki no había visto a su padre Itsuki cara a cara desde que tenía 5 años. Honestamente, después de verlo de repente, no tenía idea sobre qué hablar. No sabía qué tipo de cara debería mostrar. O por ese asunto, en primer lugar, ¿para qué vino esa persona y qué quiere conmigo después de tanto tiempo? Y mientras Iki trataba de leer los pensamientos de Itsuki, Itsuki rompió el silencio y dijo las primeras palabras. Ese sí. Iki respondió con una voz con un poco de emoción. El sudor de su espalda incrementó. Su pecho comenzó a latir de una manera extraña. Solo, ¿qué va a decir esta persona con sus siguientes palabras? Ya que él es ese tipo de hombre quien va demasiado lejos, hay un poco de anticipación,
Tú, amas a Shizuku como una mujer. Baf. El incesto es prohibido. Es inmoral, pero más que nada, han estado juntos desde que ella nació, así que no la deberías ver como, espera, espera. Ese fui yo haciendo una simulación de cómo saludaría a los padres de Estela. Shizuku es muy importante para mí, pero nunca voy a mirar a mi hermana como alguien del sexo opuesto. ¿En serio? Bueno. Esto estaba mal. Iki podría haber sido visto como una persona muy peligrosa. Parecía que Itsuki estaba a punto de dar un sermón muy serio. No, si estaba realmente en esa situación, esa respuesta probablemente sería razonable. Sin embargo, gracias a que Iki gritó tan impacientemente, un poco de frialdad había desaparecido. Iki preguntó algo a su padre con valentía. Padre. ¿Por qué estás aquí? Mi hijo estaba a solo un viaje en el elevador. Supongo que por capricho vino a ver su rostro. ¿Es eso verdad? Iki no sabía si esas palabras eran los verdaderos pensamientos de Itsuki. De todas formas, Itsuki siempre tuvo una expresión amarga, y esos ojos grises eran tan imposibles de leer como siempre. Sin embargo, a pesar de que no podía entender los verdaderos pensamientos de Itsuki. ¿Qué es esto? Iki sintió a su corazón latir. Y un hormigueo se estaba esparciendo por sus dos mejillas. ¿Podrá ser que estoy feliz? Ante esta reunión con su padre, Iki estaba dudoso de analizar su propia reacción. Itsuki, en cambio, no se sentía muy presionado, y algunas palabras salieron. Parece que has tenido un muy buen progreso, ¿no? ¿Qué quieres decir? El registro para las batallas de selección que fueron introducidas este año en Agun. Escuché que has obtenido 16 victorias hasta ahora. Oh, sí. Si incluyes el resultado del encuentro de ayer, creo que serían 17 victorias. Parece que no estuviste peleando con solo oponentes débiles, fue considerable. Sí. ¿Qué acaba de pasar? Recibió un elogio. ¿Qué debería hacer? Realmente estoy feliz. En ese momento, Iki se volvió más y más seguro. Estaba feliz. Fue capaz de ver a su padre cara a cara. Fue capaz de escuchar la voz de su padre. De hecho, incluso ahora Iki Kurogane amaba a Itsuki Kurogane. Fue por eso que respondió que quería permanecer conectado a Itsuki, cuando Estela le preguntó en esa pequeña choza del bosque. Según él, Itsuki era su único padre. A pesar de que fue muy maltratado, incluso si no fue aceptado, un hijo no podía odiar a su padre. Los padres podían odiar a sus hijos, pero los hijos solo podían adorar a sus padres. Iki no era una excepción. Iki sabía que esta investigación, ser encerrado aquí, todo esto fue con la participación de su padre. Pero aún así. Su padre lo estaba mirando. Su padre estaba hablando con él. Iki no podía evitar sentirse feliz por eso. Por esa razón, pensó. Si por casualidad. Si era en este momento, ahora que era diferente a como era en el pasado, quizás, no podría obtener la aceptación de esta persona. No puedes hacer nada, así que no lo intentes. No recibiría una respuesta diferente a la de las últimas palabras que intercambiaron. Pensando eso, Iki comenzó a hablar. Padre. ¿Qué pasa? Ese sigo luchando, ahora. Mi rango es a un F, pero aún así, he derrotado a personas fuertes y no intento perder después de esto tampoco. Soy diferente a cuando no podía hacer nada. Estoy luchando y entrenando, así que no me convertiré en la vergüenza de la familia Kurogane, y creo que me volveré espléndidamente fuerte. Entonces. Su voz estaba temblando por el nerviosismo, y esforzándose tomó un pequeño respiro. Si me convierto en el campeón del Festival Sword Art de las 7 estrellas, entonces me aceptarías. Iki se armó de valor tanto como pudo y suplicó eso a su padre Itsuki. En cambio, Itsuki volvió a mirar a Iki en silencio por un momento. Ya veo. Y silenciosamente cerró sus ojos. Nunca entendí por qué te volviste distante. Pero ahora lo entiendo. Pensaste que no te acepté porque eras débil. Sí. Iki asintió.
Esa no era la razón primordial por la que se marchó de casa, pero no fue un error lo que pensó. Pero si ese era el caso, ahora que se volvió fuerte, si ese es el caso, entonces has cometido un gran error. Siempre te acepté como mi hijo. ¿Qué? Ante las inesperadas palabras, los ojos de Iki se agrandaron y se volvieron fríos. ¿Qué había dicho su padre hace poco? Siempre, lo aceptó. Eso es mentira. No es mentira. De otra manera, vendría a verte. Pero, nunca has hecho nada conmigo. El manejo de mis habilidades de Blazer, o el entrenamiento en artes marciales que incluso los hijos de la rama familiar fueron entrenados, absolutamente nada. De hecho, Iki incluso ahora recordaba la opresión familiar. Itsuki había bloqueado el acceso de todo a Iki, y las personas que vieron a Iki ser aislado lo fastidiaban y lo consideraban como alguien despreciable para la familia. Ese dolor, esa amargura, esa soledad, incluso ahora su corazón se apretaba por esos recuerdos. Fue por eso que Iki tenía que preguntar. Si me aceptabas, ¿por qué no cuidaste de mí como a todos los demás? Ante esa pregunta, la expresión de Itsuki ni siquiera cambió un poco. No había necesidad de instruirte, así que no lo hice. Eso fue todo. Porque incluso si yo enseñaba una técnica incompleta a alguien que no tenía habilidad, por mucho que enseñe y enseñe, sería en vano. Dando una respuesta que exactamente dio en el clavo, continuó con unas pocas palabras de no. Si terminaba siendo en vano, estaría bien. El peor caso era que acabara como estás ahora, creando un resultado incompleto debido a la falta de fuerza. ¿Qué quieres decir? Iki hizo la pregunta, al no ser capaz de entender las palabras de hace poco. En respuesta, Itsuki abrió sus ojos nuevamente, y habló su verdadera intención con esa voz tan pesada como el plomo. La familia Kurogane es una familia de Mage Knights que vienen de un linaje de Blazers que se remontan de la era donde eran llamados samuráis. Tenemos la responsabilidad de unir a los caballeros de todo el país. Sin embargo, crear la unidad necesaria para caballeros para que sea una organización es difícil. Eso es porque los caballeros son superhumanos, cada uno con poderes paranormales. Ya que cada uno de ellos guarda demasiado exceso de poder, no pueden existir como humanos normales. Para que esas personas sean organizadas, debe haber un sistema de rango. Establecimos la forma visible de esa jerarquía, y clasificamos cada habilidad por separado en una apropiada clasificación. Esto era necesario. Un mecanismo tiene sus pros y contras, pero al estar al tanto de cada parte relevante y conocer el comportamiento apropiado de cada individuo, por primera vez había una función exacta. Ya sea arriba o abajo, todos estaban en su lugar apropiado. Una persona que está encima de otras podrá menospreciar a los de abajo y pensar, los supere, y por su arrogancia no olvidará sus propios deberes. Por eso, Iki, la existencia de alguien como tú daña a la organización. Cuando alguien como tú que no puede hacer algo dice, voy a hacer algo, las personas de abajo se aferran a una arrogancia improductiva. Que ellos deben ser capaces de hacer algo. Volverse arrogantes, tratan de hacer cosas y olvidan su propio lugar. Y esto trae un sobrante improductivo para la mayoría de operarios en el mecanismo. Si quieres saber por qué el rango es inalterable y no se corrige de vez en cuando, es para que anularlo sea una cosa extremadamente rara. Ese tipo de esfuerzo improductivo es del que debemos estar protegidos. Es por eso que te dije esto. No puedes hacer nada, así que no lo intentes. Itsuki habló esas palabras con desinterés. Los principios detrás de la conducta de personas como Itsuki existen en ellos. Hoy, hicieron que Iki por primera vez entienda a personas como Itsuki Kurogane. La familia llamada Kurogane ha cumplido por generaciones con su deber heredado. Por el bien de ese deber, se convirtió una orden de vida, cargada en sí como una ley inquebrantable de hierro. Ese era, su padre, el Mage Knight quien cargaba el nombre de sangre de hierro. Pero, espera. Pero eso, entonces padre, me dijiste que no haga nada porque me había convertido en la vergüenza de la familia. Obviamente. Según nuestra familia, no tienes importancia. El deber de la casa Kurogane es proteger la armonía entre los caballeros del país.
Y por el bien de eso, las personas que no pueden hacer nada tienen el deber de no hacer nada. Iki, he dicho que te acepto como tú quieras. Así que, deja de perseguir el título de caballero de una sola vez. Iki se negó. No puedes hacer nada, así que no lo intentes. En el pasado o en el presente, solo he deseado una cosa por parte de ti. Ante esas palabras, Iki finalmente estaba convencido que las palabras de su padre cargaban los verdaderos sentimientos de su padre. Pero era una verdad que posiblemente no podía aceptar. ¿Por qué? Entonces, ¿qué soy para esta persona? Su padre realmente no lo odiaba. Pero en vez de eso, prefería ser odiado por no mostrar la habilidad que quería. Porque no ser odiado, solo era un pequeño deseo. Sin embargo, la verdad no era así. Itsuki no tenía ninguna esperanza, ni expectativas por parte de Iki. Ese tipo de cosas, no eran demasiado, ¿verdad? Odiarlo, no se trataba de eso. No había diferencia en ser una piedra al lado de la carretera. Aprobación o malicia. Iki se sentía como un idiota quien no podía obtener ninguna de las dos. Iki era ese tipo de existencia para Itsuki. Dándose cuenta de eso, creyendo en eso, un frío sufrimiento fluía dentro de Iki. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Las lágrimas caían goteo desde los ojos de Iki. Viéndolas, Itsuki frunció el ceño por el desconcierto. Ante la respuesta de Itsuki, Iki se dio cuenta. En algún lugar en el corazón de Iki, quería una relación con la persona quien es su padre. Algún día deseaba eso, el momento en que llegarían a un mutuo entendimiento. Pero... oh, ya veo. Itsuki no entendió el significado de esas lágrimas, incluso a ese punto. Esta persona y yo definitivamente estamos cortando los lazos. En ese momento, con un corte asterisco. Algo en el corazón de Iki. Algo valioso hizo un sonido, entonces se quedó en silencio. Y comenzando desde ahí, la cosa llamada Iki Kurogane comenzó a hacerse pedazos. Parte 6. Después de eso, Iki, quien repentinamente había estallado en lágrimas, no respondió a ninguna pregunta excepto que con llantos. Debido a eso, Itsuki salió de la habitación diciendo que no se podía hacer nada. Y con eso, regresó a su oficina ubicada en la parte superior tomando el elevador. Ahí, un hombre de traje rojo con un físico fuerte, estaba esperando. Hola, buenas tardes jefe del clan. Ah, supongo que ya es buenas noches hace un buen rato. ¿A casa? No. Entonces me pregunto cómo le fue. La situación con ese chico. El chico es difícil de entenderlo como siempre. Aunque supongo no tanto como su hermano Ouma. Sin hablar de la personalidad, su condición física no se ha destrozado. ¿Qué quiere decir? Jejeje. Bueno, su comida ha sido ligeramente ajustada, y algunas drogas simultáneamente han sido añadidas para arruinar la salud de su cuerpo y corazón. Suero de la verdad, heredado de la era policial militar. Tu movimiento ha sido extremadamente directo, ¿verdad? Al igual como él nos conoce bien, también conocemos muy bien su terquedad. No pensamos desde el principio que algo parecido a esta investigación lo rompería. La investigación fue simplemente una excusa para aislarlo. El estado actual de los asuntos ha cambiado completamente de cómo lo supusimos. Después de esto, se encontrará con el rey de Vermillion, no tienes que explicarlo. Puedo imaginarme la idea principal. Diciendo eso, Itsuki hizo callar a Akasa quien estaba empezando su presentación. Te voy a confiar este asunto. No me importa qué métodos uses. Hazlo como quieras. Sin embargo, no perdonaré ninguna falla. Desvanece a Iki sin fallar. Sí, lo entiendo. Jejeje. Bueno, por favor mira cómo progresa. Hablando así, Akasa se retiró. Estando solo en la habitación, sin pensar en nada. Itsuki casualmente volteó su mirada hacia los retratos de los directores exitosos colgados en la pared de su oficina. Más de la mitad de ellos tenían el apellido Kurogane. Con solo contar el número de retratos mostraba cuántas generaciones habían heredado la responsabilidad.
Aquí justo ahora, Itsuki también era una de esas personas. Por esa razón, estaba cargando la responsabilidad sin excepción. Imaginándose lo mejor para él. La forma de vida que está dentro de mis posibilidades no se expande en mi propio territorio. Esa es la forma de vida que trae felicidad a la mayoría de la humanidad. Ya que personas como Iki, personas incapaces que fueron dejadas de lado, eran pocas. Aspiraciones inútiles o confianza en sí mismos recibidas como regalos, solo traían perdida a ambas, a la persona en sí y a la organización. En ese caso, esas cosas no eran necesarias. Naturalmente, la organización administradora se aseguraría que no existieran. Por eso, usaré cualquier método para eliminarlos. Por ejemplo, incluso si era su propio hijo, no mostraría piedad. Ese es mi deber. Todo era por el bien de la ley de hierro. En el pasado o en el presente, esa era la sangre de hierro, el sentido de justicia de Itsuki Kurogane. Parte 7. Era el 10º día después que Iki fue llevado por el Comité de Ética. Debido por la filial japonesa de la Unión, la 18ª batalla de selección de Iki había pasado. El oponente había sido un rango E sin nombre. A continuación era la profesora de aula, Yuri Oreki. Antes del encuentro, Shizuku, quien había escuchado acerca de esto por Kagami, trajo a Arisuin a esperar por Oreki enfrente de la puerta principal. En el momento que el sol estaba comenzando a ocultarse detrás del horizonte, Oreki volvió solo. Shizuku y Arisuin inmediatamente se acercaron a ella, y preguntaron acerca del resultado del encuentro de ese día. Oreki-sensei, Oni-sama, ¿cómo estuvo? Ganó. A esa pregunta. Sí. Obtuvo su 18ª victoria sin problema. Oreki respondió con un tono de alguna forma difuso. Por supuesto, Arisuin inmediatamente presionó la pregunta. Me pregunto, si hay algo que la preocupa. Por un breve tiempo. Oreki pensó sin hablar, pero ella estaba conversando con un pariente consanguíneo de Iki, Shizuku, así que respondió sin ocultar nada. La verdad es, la condición de física de Kurogane-kun, parece estar en mal estado. Oni-sama, estaba. Sí. Su complexión estaba mal y estaba constantemente tosiendo de dolor. Aunque Oreki también añadió eso, sin embargo, era sorprendente que obtuvo la victoria suavemente. Shizuku y Arisuin intercambiaron miradas. Me pregunto si se contagió con el resfriado de Stella-chan. ¿Cómo podría ser eso cierto? Incluso si no era verdad, habían escuchado que Iki se había mojado mientras estaba en Okutama. Y si la investigación había empeorado su cansancio, no sería extraño si su condición física había sido trastornada. Shizuku y Arisuin pensaron así. Sin embargo, no, probablemente era. Oreki, que estaba bien informada acerca de las enfermedades, lo había notado. La condición de Iki probablemente no era una mala salud física ordinaria. Sin embargo, Sensei. No. No es nada. Bueno. Sensei va a ver a la señora directora en este momento. Oreki retiró sus palabras y se marchó. No era algo que hablaría con estudiantes como ellos. En su opinión, hacer suposiciones solo agitaría la ansiedad de Shizuku. Sin embargo, las dos personas perceptivas lo notaron. Oreki-sensei estaba a punto de decir algo. Sensei está muy informado sobre las enfermedades, ¿verdad? Quizás sintió algo por los síntomas que Iki presentaba. Algo como, no fue un resfriado común, quizás. Probablemente. Creo que podía ser algo que le hicieron a Iki. Ante esas palabras, Shizuku sintió un escalofrío que pasaba por su columna. Sabía que si eran esas personas, si se trataba de su padre, eran capaces de todo. Oni-sama, por favor ten cuidado. Todo estaba sucediendo bajo tierra, fuera de su alcance. No podía hacer nada. Shizuku, no podía hacer nada más que orar, estaba bastante enojada. Parte 8, oye. ¿Por qué estás con la mente en blanco? Junto con una voz enojada y un rostro enrojecido por el alcohol, el agua que era para uso de los miembros de la investigación fue arrojada encima de su rostro, e Iki abrió sus ojos. Durmiendo durante el interrogatorio,
esto muestra una falta de sinceridad. Era un hombre de mediana edad usando lentes redondos delgados y pelo corto, gritando de cerca de los oídos de Iki. Su voz gritona era extremadamente fuerte, y resonó en la pequeña cámara. Sin embargo, incluso ese tipo de voz era distante para Iki ahora. Es verdad. Aún estoy durmiendo. La investigación había empezado hace 2 semanas. El cansancio de Iki estaba llegando a su límite. El aislamiento se había extendido por un largo periodo de tiempo. Las preguntas y respuestas habían sido repetidas muchas decenas de veces. Ni una sola vez fueron aceptadas las afirmaciones. El espíritu de cualquier humano habría sido deshecho completamente. Además, hace unos días, Iki repentinamente había empezado a sentirse con fiebre y a toser dolorosamente. Sus pulmones no estaban funcionando normalmente. Por mucho que inhalaba aire, el dolor atravesaba por todo su cuerpo, y no podía respirar apropiadamente. Con la falta de oxígeno crónica, su conciencia se había vuelto confusa. Al menos era neumonía, podía ser propensa a empeorarse aún más. Era un síntoma que lógicamente requeriría que sea hospitalizado inmediatamente, pero el comité de ética no permitiría una cosa así. Cuando las cosas se vuelven inconvenientes, finges enfermarte. Eso es algo que un mocoso haría. Acorralar a Iki, cuya conciencia estaba confusa. No dejarlo descansar ni siquiera una centésima de segundo. Ahora, continuemos con la discusión. Con respecto al acuerdo secreto que llegaste con la directora Kurono Shingubuji. Creemos que hay un problema ético en eso. Este acuerdo secreto ignora el hecho que fuiste considerado insuficiente en aptitud bajo el sistema del anterior director y por eso repetiste un año. Este diálogo también había pasado muchas veces. La norma creada por el sistema del anterior director que lo juzgaba para repetir el año y prohibir a Iki participar en el trabajo en clase, era irrazonable. Ese tipo de cosas, el comité de ética seguramente entendía esto sin que él lo diga. En primer lugar, ellos fueron los que originalmente indujeron al anterior director a hacer esa norma. Pero Akasa y los otros no prestaron atención a eso. Ignoraron el asunto. Hicieron preguntas. Pero no escucharon a las respuestas. Sin escuchar a las respuestas, insistieron en hablar por mucho tiempo sobre malas impresiones y desafíos. Más que ese sentimiento de esfuerzo inútil, Iki ya había contribuido bastante. Pero a pesar de eso, le habían dado muchas impugnaciones, y... tos asterisco colapsó mientras tosía violentamente. Bastardo. ¿Quién te dio el permiso que te sientes? No tienes ninguna fuerza de voluntad, debilucho. Yuach. Acurrucándose e ignorándolo con toda su fuerza, Iki golpeó su nariz contra el piso. Con un asterisco un olor metálico se esparció por su nariz, y gotas de un fluido rojo mancharon el piso. ¡Qué miserable! Pensando sobre su estado actual, Iki solo podía reír amargamente. Incluso él podía decir que su condición física no era natural. Que quizás este pobre estado de salud era debido a drogas. Sin embargo, si Iki estaba en la forma que solía estar, incluso si su estado físico estuviera un poco mal, probablemente no colapsaría hasta llegar a este punto. Como se esperaba, el golpe decisivo fue su encuentro con su padre, Itsuki Kurogane. Ay, Iki pensó que no importaba que tan lejos esté su padre, que tan frío era su padre, en algún aspecto, solo un poco, su padre y él estaban conectados. En algún lado en su corazón, siempre creyó eso. Ay, creyó que fue algo que lo traicionó más que nada, y la verdad destrozó la estabilidad de su alma. Con su alma que había perdido el balance, su cuerpo fue atacado por una enfermedad que no pudo soportar. Y una vez que había colapsado, lo demás era muy profundo. El corazón y cuerpo de Iki se había desmoronado como si estuviera rodando por una colina. Iki ahora solo era una sombra de sí mismo. Vaya, por favor discúlpenlo ya que ha llegado a este punto. Repentinamente, Akasa se levantó de su asiento, devolvió el saludo a los hombres que estaban ignorando el rostro de Iki. Entonces mostró una sonrisa enferma en sus ojos estrechos, y se acercó al lado de Iki. Jejeje.
Debe ser extremadamente doloroso, ¿verdad? Iki se quedó en silencio. Bueno, incluso si la investigación es prolongada por mucho tiempo, no es irrazonable. Pero quiero entender. Nos estamos esforzando para verificar a un caballero como tú, ¿sabes? Pero, después de todo este tiempo, no hemos hecho ningún progreso. Así que he estado pensando en una brillante forma para convencer a mis colegas acerca de tu actitud porque aún no están convencidos. ¿Quieres que te lo diga? ¿Quieres que te lo diga, verdad? De todas formas, no podría ser una cosa decente. Ya que sabía eso, no tenía ningún interés, pero tenía un presentimiento que si no preguntaba, la conversación no progresaría. ¿De qué se trata? Asterisco tos asterisco. Iki preguntó mientras tosía, y Asaka asintió y continuó hablando con satisfacción, jejeje. No es como si fuera algo especial. Iki-kun, probablemente ya lo sabes. Limpiar el destino de uno con su propia espada es una práctica de costumbre de un caballero. En ese caso, ¿por qué no actuar acorde con la antigua tradición? Tradición. En otras palabras, confía el asunto del desacuerdo entre tú y las personas que tienen dudas sobre tu actitud, a la batalla de selección del día de mañana. Dejar el asunto al resultado de la batalla. Con esas palabras, Iki entendió lo que Akasa estaba diciendo, un duelo sincero, contra un luchador designado, no. Exactamente. Una decisión decidida por un duelo es absoluto para nosotros los caballeros. Es una regla verbal que no puede ser cambiada. Sin importar cuán lejos vaya la razón, que absurda o imposible sea. Es una costumbre de caballeros para acatar decisiones decididas a través de un duelo. Eso también es respetado por la Unión. Si haces una promesa en este duelo, y muestras a todos tu fuerza obteniendo la victoria, entonces nadie será capaz de dudar sobre tus cualidades como caballero. Para ti, sería una oportunidad para voltear la mesa y recobrarte de una situación desesperada. No hay otra solución, ¿no crees? Estoy equivocado. En otras palabras, si gano mañana, dejarás que me vaya, ¿verdad? Sí, sí. Por supuesto que lo haremos, es solo que, los oponentes que has enfrentado han sido estudiantes de tercer año de rango E. Francamente, al enfrentar a esos caballeros de bajo nivel, sería difícil de verificar tu fuerza. En ese caso, no todos tendrían la misma opinión. En este duelo, tenemos que preparar a un combatiente adecuado. Bueno, Iki también lo pensó. Asterisco tos asterisco. Entonces, ¿quién es este compañero? Ante la pregunta, Akasa hizo una sonrisa profunda más grande que cualquier otra. Nosotros, el Comité de Ética, intentamos nominar a la presidenta del Consejo Estudiantil, Raikiri Touka Toudou, y dio el nombre del asesino. Era un oponente que Iki incluso en su mejor forma no tenía esperanza de superarla. El primer lugar en la clasificación interna de la Academia Agun, quien llegó a estar entre los 4 mejores del Festival Sword Art de las 7 estrellas del último año. Para Iki, quien estaba sobre sus manos y de rodillas en el fondo de la tierra, era un oponente excesivamente molesto. A este tipo de cosa, no había necesidad de aceptar. Eventualmente, se encontraría con el padre de Estela. Si aguantaba hasta entonces, llegaría al final de todo esto. A un lugar que Akasa y los otros no podrían llegar. Y en primer lugar, esta conversación acerca de luchar era grosera para Touka, quien la había impresionado. Iki no tenía ninguna razón para aceptar. Sin embargo, en relación con este tema, el rey de Vermillion ya está viniendo aquí directamente. Lo que quiere decir, solo se requeriría meter la pata y el rey de Vermillion se enteraría de tu decisión sobre el duelo. No, me sentiría completamente arrepentido. Más bien, el rey de Vermillion estaba completamente entusiasta por verlo. No daría a su hija a un hombre que no pudiera superar una prueba de ese nivel. Y, bueno, sonó algo así, sí. Si te niegas aquí, darías una mala impresión, ¿no es así? Akasa perfectamente había obstruido la salida de Iki. Ya veo. Desde el comienzo, esto es lo que querían obtener, ¿no?
Eiki por consiguiente se dio cuenta de eso. La interrogación, desde el principio, solo fue un pretexto para separar a Iki de Agun. Akasa y los otros no estaban pensando en molestar a Iki para que se rindiera. Todo esto fue para que él hiciera esa promesa y forzarlo que aceptara este duelo desesperado. Esto fue una conspiración. Claro, que lo aceptarás como hombre, no. Si tenía este duelo, se volvería una tontería sin razón o justicia o algo más. El resultado de la batalla era todo. Era una costumbre entre caballeros desde tiempos antiguos. Aunque Iki no tenía la culpa, si perdía, se convertiría en el malvado. Al volverse malvado perdería todo. Era una cruel oferta. El riesgo era alto y la ganancia era cero. Si había alguna ganancia en algo, sería que Iki recuperaría la libertad que por todos los derechos ya perdió. Realmente, una oferta muy cruel. Pero. Lo entiendo. Lo haré. Iki respondió con un rostro lleno de amargura. Con todas sus rutas de escape rotas, no podía hacer nada más. Ja, 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 ja. Maravilloso, maravilloso. Qué magnífico. Jejeje. Eres un chico después de todo. Todos lo escucharon, ¿verdad? Lo que acaba de decir. En este momento, todo dependerá del duelo de mañana, el resultado de la batalla. Todo con respecto a la decisión es de acuerdo con la tradición antigua de caballeros, decidido por la espada. Y nadie hará ninguna objeción a esa decisión orgullosa. Bueno, entonces, declararemos el fin de esta investigación. De esta forma, el peor quien estaba bajo asedio se puso a sí mismo en una prueba mucho más desesperante. El oponente de Iki era Raikiri, quien contaba con una invencible esfera de influencia sobre el rango de corta distancia al cual él estaba limitado. Enfrentar ese oponente a quien estaba inseguro de vencer incluso con una condición física perfecta, estaría arrastrando su cuerpo gravemente enfermo. Apostando todo su futuro. Pero, al estar enfrente de esa pelea, Iki recordó las palabras que Utakata había dicho hace algún tiempo. Entre ustedes dos, el peso de la responsabilidad de la que cargan es diferente. De hecho, Iki podía imaginar el peso de muchas esperanzas y deseos que Touka tenía sobre esos esbeltos hombros. No solo estaba limitado a esos niños de la institución, ya que también estaba agobiada por la gran admiración hacia los mejores 4 de todo el país. A ese tipo de persona orgullosa, podría derrotarla. Podría hacerlo con la espada de una persona inútil, cuyo padre ni siquiera confiaría una sola esperanza.